Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la clase del profe Lalo. En esta ocasión vamos a continuar con el tema de la organización de la materia. ¡Comenzamos! Muy bien, ya estamos de regreso. En nuestro video anterior veíamos cómo las partículas subatómicas se organizan para formar átomos. Estos átomos a su vez se pueden organizar para formar moléculas. En el caso de los seres vivos, estas moléculas reciben el nombre de biomoléculas que se organizan para formar células, las cuales pueden formar un organismo vivo completo, o en el caso de los organismos multicelulares, las células se organizan para formar tejidos. Estos tejidos a su vez se organizan y pueden formar órganos, y hasta aquí nos quedamos en la clase anterior. Vamos a continuar entonces ahora nuestro tema viendo lo que serían los sistemas. Vamos a entrar a nuestra diapositiva y ahora vemos que pues, los sistemas es un conjunto de órganos ordenados que están relacionados e interactúan entre sí para cumplir una determinada función fisiológica. Por ejemplo, tenemos el sistema óseo, que estaría constituido por los huesos. Cada uno de los huesos sería uno de los órganos, y como venimos viendo, todos los órganos, los 206 huesos, por ejemplo, que forman el cuerpo humano, estarían constituyendo el sistema óseo. Siguiendo el ejemplo del video anterior, el sistema circulatorio, por ejemplo, estaría formado no solamente por el corazón, ese sería solo un órgano, sino que además vamos a encontrar las venas, las arterias y los vasos capilares. Así pues, tenemos el sistema nervioso formado por el cerebro, el cerebelo, la médula espinal, todos los nervios periféricos, etcétera. Tenemos un sistema urinario, tenemos el sistema digestivo. Entonces, todo este conjunto de sistemas van a dar como resultado nuestro siguiente nivel, que sería el de la formación de organismos. Bien, vamos a ingresar a la diapositiva y aquí vemos cómo un organismo es un ser vivo completo, capaz de realizar todas las funciones características de un ser con vida, como sería la reproducción, la nutrición, el crecimiento, la homeostasis, en fin, las características que ya vimos en uno de los videos anteriores. Pero cabe la pena señalar y recalcar, aunque ya lo hemos mencionado, que un organismo puede ser multicelular y pasar por todos los niveles que mencionamos, o como lo vimos ya también en su momento, puede ser un organismo unicelular, como fue el paramecium, la levadura o la bacteria E. coli, que siendo una sola célula ya son capaces de cumplir todas las características de un ser vivo. En este caso, los organismos que tenemos aquí son organismos que están formados por tejidos, por órganos y por sistemas, como puede ser un gato, un pez, una libélula, un árbol, un perro, un conejo, etcétera, etcétera. Entonces, estos organismos son organismos multicelulares que pasaron por todos los niveles previos. Con esto daríamos por concluido nuestro nivel biológico, porque aquí ya está constituido el organismo completo, ya son organismos o seres vivos terminados que ya pasaron por todos los niveles previos. El siguiente nivel ya sería o pertenecería al nivel ecológico, porque ahora lo que vamos a ver es cómo hay una interacción entre estos organismos. Por ejemplo, el siguiente nivel, que es el de la especie, este nivel está constituido por organismos que tienen características similares, es decir, que tienen parecido entre ellos, se tienen que poder reproducir además entre ellos, pero además su descendencia tiene que ser fértil. ¿Qué quiere decir esto? Que se puedan cruzar entre ellos y que sus hijos puedan seguir teniendo hijos. Hay algunas especies que se pueden reproducir entre ellos, pero su descendencia es estéril, ya no se puede seguir reproduciendo. Este es el caso, por ejemplo, si cruzamos un león con una tigresa, lo que se va a formar va a ser un ligre, que es un organismo que ya no se puede reproducir, ya no puede tener descendencia. Si por el contrario lo que cruzamos es un tigre macho con una leona, se forma algo que se conoce como tigón. Los organismos existen, son capaces de reproducirse, pero no tienen descendencia fértil, por lo tanto el tigre y el león no pueden pertenecer a la misma especie, no se consideran la misma especie. Otro ejemplo también muy conocido es el del caballo y la burra. Cuando tú cruzas un caballo con una burra, vas a tener como resultado lo que se llama burdégano, también conocido como macho aquí en México. La cruza del caballo y del burro o de la burra es posible,
pero su descendencia es estéril, por lo tanto el caballo y el burro no son la misma especie. Para ser considerados de la misma especie, tienen que tener características parecidas, se tienen que reproducir entre ellos, pero su descendencia tiene que seguirse reproduciendo. En este caso, el producto de esta cruza, de este híbrido, que es como se le conoce, es un animal estéril. Si lo que cruzáramos fuera un burro macho con una yegua, el resultado de esto lo conocemos aquí en México como mula. Entonces, vuelvo a repetir, para que los organismos sean considerados de la misma especie, además de parecerse y de reproducirse entre ellos, su descendencia, sus hijos, tienen que tener la característica de seguirse reproduciendo. Nuestro siguiente nivel es el de población. En este caso, la población está constituida por organismos o por varios organismos, pero que sean de la misma especie. Como ejemplo tenemos, yo creo que en alguna ocasión que has viajado por carretera, cuando vas llegando a algún pueblo, te das cuenta que dice bienvenidos a X lugar, por ejemplo, bienvenidos a Guadalajara, población 11.671 habitantes, obviamente no es la población de Guadalajara, solo fue para ejemplificar. Este letrero se referiría a la población humana, solamente se refiere a cuántos humanos o personas hay en ese o habitan en ese lugar. Entonces, si en un lugar determinado tenemos un grupo, por ejemplo, de pandas, esos pandas, solamente los pandas estarían conformando una población. En un bosque podemos encontrar una población entonces de lobos o de pinos o de hormigas, etcétera, etcétera. Cuando hablamos de población entonces nos referimos a un grupo de organismos de una sola especie que habitan en un lugar determinado. Nuestro siguiente nivel de organización sería la comunidad. En esta comunidad vamos a encontrar que está constituida por diferentes tipos de poblaciones. En una selva, por ejemplo, podemos ver que habita no solo un tipo de plantas, sino que existen una gran variedad de ellas, en las cuales además de las plantas pueden coexistir algunos tipos de insectos, aves, mamíferos, etcétera, todos interactuando en un mismo lugar. A eso es a lo que le vamos a llamar comunidad. En la sabana africana, por ejemplo, vemos cómo interactúan los leones con antílopes, ñus, jirafas, puede haber chitas, hormigas, etcétera, etcétera. La cantidad de especies que hay son lo que van a constituir a nuestra comunidad. Pero ¿qué tipos de relaciones puede existir entre ellas? Bueno, algunas de estas relaciones las mencionamos aquí, que sería la depredación, la competencia, la simbiosis y el parasitismo. Platiquemos un poquito de ellas para entender mejor la comunidad. En el caso de la depredación, creo que es un concepto más o menos conocido por todos, consiste en que uno de los organismos, en esta ilustración, por ejemplo, podría ser el león, que se alimenta de las demás especies. Al ser el depredador y las demás sus presas, él se ve beneficiado mientras que los demás se ven perjudicados de esta relación. Pero no siempre entre las especies va a haber relaciones en las que uno se beneficia y el otro se perjudica. Por ejemplo, en la simbiosis hay un beneficio mutuo, las dos especies se van a ver beneficiadas de esta relación. Un ejemplo de ello son las bacterias que habitan en nuestro sistema digestivo, lo que se conoce como flora intestinal. Estas bacterias nos ayudan a tener una mejor digestión. Normalmente relacionamos el término bacteria con enfermedades, pues resulta que no. También hay bacterias que son benéficas. Ellas nos ayudan a digerir mejor los alimentos y nosotros les proporcionamos los alimentos, se los hacemos llegar hasta donde ellas habitan, que es nuestro sistema digestivo. Entonces hay una relación simbiótica porque los dos organismos nos vemos beneficiados, tanto la bacteria como nosotros. En el reino animal existen otras relaciones de este tipo. Por ejemplo, entre los peces sabemos que hay algunas especies de peces pequeños que viven junto a otros más grandes, junto a un tiburón, por ejemplo, y que se van alimentando de los desechos del tiburón que es más grande. Se alimentan de su piel, lo mantienen libre de parásitos, entonces el tiburón se ve beneficiado y el pez más pequeño también, porque recibe protección y el alimento le está llegando ahí prácticamente gratis. Entonces una relación simbiótica es en la que los dos se van a ver beneficiados. También tenemos una relación, o puede haber una relación de competencia cuando dos organismos compiten por el mismo recurso. Por ejemplo, en la selva es común que las plantas compitan por la luz del sol para poder realizar la fotosíntesis. En una comunidad donde hay menos agua, pues compiten precisamente por este recurso que es el agua. Dentro de los mamíferos, por ejemplo, en la misma sabana, el león compite con
chita o con el leopardo por sus presas, hay una competencia porque consumen o se alimentan del mismo recurso. Entonces va a haber una relación ahí en la que van a competir por el mismo bien. La relación del parasitismo creo que también es conocida. Se da, por ejemplo, entre un perro y las pulgas, en donde las pulgas solamente se ven beneficiadas y en el caso del perro pues va a tener o se va a ver perjudicado. Entonces en la relación del parasitismo uno se beneficia y el otro se perjudica. Lo importante aquí entonces es entender que dentro de una comunidad lo que tenemos son distintas especies interactuando entre ellas y que en esa interacción puede haber organismos que se benefician, organismos que se perjudican o incluso relaciones en las que los dos se van a ver beneficiados. Este sería entonces nuestro nivel de comunidad. Nuestro penúltimo nivel de organización sería el ecosistema. Aquí en este nivel de organización ya no solamente van a interactuar organismos vivos. En el ecosistema, además de los organismos vivos, hay una interacción con los factores físicos, es decir, con aquellas cosas que carecen de vida, pero que van a determinar el tipo de poblaciones que van a vivir en un lugar o las características de los seres vivos que habitan en él. Estos factores físicos pueden ser el suelo, el agua, el aire, la altitud o la latitud. Todas estas características, repito, van a determinar cómo son los organismos que habitan en cada lugar. Por ejemplo, los organismos que habitan en un desierto, que es un lugar árido, con poca agua, con temperaturas muy altas durante el día, pues los organismos que viven en él tendrán que tener adaptaciones necesarias para sobrevivir en el lugar. Ya habíamos hablado de algunas adaptaciones como los cactus, que redujeron el tamaño de sus hojas hasta espinas para no perder el agua. Tienen raíces muy profundas para alcanzar las zonas donde pueden encontrar humedad y absorber la poca agua que hay en el lugar. Entonces, las características físicas van a determinar entonces las características de los organismos que vivan en ella. En una selva las plantas no se preocupan por el agua porque la tienen en exceso. ¿De qué depende el clima o las características que hay en una selva? Pues depende precisamente de todas estas características físicas, del tipo de suelo que hay, de la altitud a la que se encuentren o de la latitud. La altitud tiene que ver con la distancia que hay desde el nivel del mar hasta la altura a la que se encuentran. Entre más alto el lugar se va haciendo más frío, recordemos esto. Entre más cerca estén del nivel del mar, la temperatura se vuelve más estable y un poco más cálida. La latitud tiene que ver con la distancia que hay con el ecuador de la Tierra. Obviamente, entre más nos alejamos del ecuador, las zonas se van haciendo más frías y entre más cerca estemos del ecuador, la zona es más cálida, es más selvática porque también hay mucha humedad, la cantidad de lluvia es enorme, llueve prácticamente todos los días, etcétera, etcétera. Entonces, estas características van a determinar el tipo de poblaciones o de comunidades que vamos a encontrar en las diferentes zonas de la Tierra. Repito, ¿cuáles son estas características? El suelo, el agua, el aire, la altitud y la latitud. En lugares muy fríos, pues los organismos desarrollarán características que les permitan sobrevivir en ellos. Los lobos tienen un pelaje grueso que les permite conservar el calor. Podemos encontrar osos polares que también tienen esa característica, son enormes, tienen una capa de grasa que les ayuda a mantener el calor, doble pelaje, etcétera, etcétera. Entonces, estos factores físicos influyen en las características de los seres vivos. Y a esta interacción que hay entre las comunidades y los factores físicos le vamos a llamar ecosistema. Nuestro último nivel de organización sería la biosfera. La biosfera está constituida por cualquier parte sólida, líquida o gaseosa de la Tierra donde se pueda desarrollar vida. La parte sólida, que serían los continentes, se le llama litosfera. La parte líquida, que estaría constituida por los océanos, ríos y lagos, es lo que llamamos hidrosfera. Y la parte gaseosa que rodea la Tierra sería la atmósfera. No se puede desarrollar vida en cualquier parte, se necesitan ciertas condiciones para que ésta pueda desarrollarse. Se ha encontrado vida, por ejemplo, hasta los 10 kilómetros de altitud. Conforme te vas alejando de la superficie de la Tierra, las condiciones van cambiando, va bajando la temperatura, la concentración de oxígeno cada vez es menor, entonces cada vez es menos probable que exista vida. Entonces, hacia afuera de la superficie de la Tierra,
la biosfera se extiende hasta los 10 kilómetros. En el fondo marino, que serían las zonas más profundas, también podemos encontrar vida aproximadamente entre los 5 o 6 kilómetros de profundidad. Y todo esto estaría constituyendo entonces lo que conocemos como biosfera, formada entonces por la totalidad de los ecosistemas que conforman nuestro planeta. Este sería entonces nuestro último nivel de organización, el cual está formado por ecosistemas, los ecosistemas por comunidades, las comunidades de poblaciones, las poblaciones de especies, las especies de organismos, los organismos de sistemas, los sistemas de órganos, los órganos de tejido, los tejidos de células, las células de moléculas, las moléculas de átomos y los átomos de partículas subatómicas. Todos estos niveles divididos en lo que es el nivel químico, el nivel biológico y el nivel ecológico. Bien, pues con esto damos por concluido nuestro tema de niveles de organización. Como pudieron ver, era un tema largo, complejo, con una gran cantidad de conceptos. Espero que les hayan gustado los dos videos. Si les gustó, dale like al video. Si no te gustó, dale dislike y explícame en los comentarios por qué no te gustó, y esto me permitirá hacer mejores videos en el futuro. Te agradezco que te hayas quedado hasta el final y nos vemos la próxima ocasión.